niñas, niños, imaginen a una persona que desea correr un maratón o hacer un salto de altura muy importante, pero lamentablemente está muy débil. ¿Ustedes creen que pueda hacerlo? Claro, por supuesto que no. Antes de poder cumplir con ese reto, deberá prepararse, alimentarse correctamente, hacer los ejercicios necesarios, en una palabra, fortalecerse. Y tengo que decir que cuántas veces ustedes, yo, hemos querido conseguir algo importante en nuestra vida, un cambio importante, y no lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque estamos débiles en diversas áreas. En el conocimiento nos falta saber más. En la disciplina nos falta ser más constantes. En nuestra autoestima no creemos en nosotros mismos. En nuestra manera de relacionarnos, a veces no sabemos relacionarnos adecuadamente, y en muchas cosas más, incluyendo la parte espiritual. Por eso San Pablo en la segunda lectura nos recuerda que somos débiles, y eso en gran parte es causa de nuestras caídas. De hecho, muchas personas más que propiamente malas, yo diría, son débiles, como sucede con algunas personas alcohólicas o drogadictas que no son malas, pero que por su debilidad caen en la adicción que les hace cometer cosas malas. Por ejemplo, lamentablemente hubo una época en que mi papá cayó en el alcoholismo, y yo sabía que mi papá no era malo. El alcoholismo es una enfermedad y eso no hace a una persona mala, pero ya habiendo tomado, la persona sí puede hacer cosas que no son correctas. ¿Y qué le falta a un alcohólico? ¿Qué tiene el alcohólico? Debilidad. Tiene que fortalecer su fe, su confianza en Dios y en Él mismo para poder dejar atrás aquello que le hace hacer cosas negativas. Una persona débil, si logra vencer su debilidad, como consecuencia, hará que sus actos malos desaparezcan. Pero San Pablo no solo subraya nuestra debilidad, sino sobre todo, como lo afirma el Salmo de hoy, subraya que ante nuestra debilidad, Dios es bueno y clemente. Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, y no solo eso, sino que también nos fortalece. El justo debe de ser humano, sensible a la situación del prójimo, imitando lo que hace Dios con nosotros, que no nos juzga cuando caemos en el mal, sino que nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y cambiemos de vida. Pero qué distinta es la actitud del ser humano a la de Dios. Qué distinta es la actitud de Dios hacia nosotros comparada con la que nosotros tenemos hacia nuestro prójimo. Porque lo primero que nosotros hacemos es juzgar, señalar el mal y considerar como lo peor a quienes se han equivocado o se han alejado del bien. Y ese juicio que hacemos no surge del amor, sino desde nuestra falsa perfección, de creer que nosotros somos perfectos y por eso podemos juzgar a los demás que son malos. No es perfecto como yo, no es perfecta como yo, no es bueno como yo. ¿Quién nos da esta manera de actuar? El egoísmo, una manera equivocada de ver a los demás. Además, en nuestra forma de enjuiciar a los demás, con el deseo de resaltar lo malo de ellos, no tomamos en cuenta todas las cosas buenas o positivas que tienen. Las borramos como por arte de magia, como si las personas fuéramos 100% buenas o 100% malas. Esto no es cierto, porque aún el que se considere más bueno puede tener cosas negativas, y aún el que se considere la peor de las personas puede tener cosas positivas. De hecho, así es como Dios nos ve, como seres con aspectos positivos y negativos, con aciertos
y errores, con logros y con fracasos. Así es como nos ve Dios, en nuestra totalidad, pero poniendo especial atención en lo positivo. Por eso, Dios nos ve con la esperanza de que podamos corregir el mal, que podamos enderezar los pasos, recuperar el camino perdido, como lo hizo el hijo pródigo. Y esto nos da a nosotros también la esperanza de que por mucho que nos hayamos alejado de Él, de que hayamos caído del mal, siempre es posible el arrepentimiento, la conversión y el perdón. Sabemos que Jesús, amigo de publicanos y pecadores en toda circunstancia, fue más médico que juez, mostrando que no quiere la muerte del pecador, sino más bien que se arrepienta, que se convierta y viva. Sabemos que Jesús, amigo de publicanos y pecadores en toda circunstancia, fue más médico que juez, mostrando que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, que se convierta y viva. Dios quiere que tengamos la vida plena, la vida en abundancia. Por eso, no nos va a juzgar sino hasta el momento de nuestro fin en esta tierra o hasta el fin del mundo, como simbólicamente lo dice la parábola, cuando llegue el tiempo de la cosecha y se vea si fuimos más trigo o más cizaña. Solo hasta ese momento Dios nos juzgará y nos dará lo que merecemos, pero antes, incluso en nuestros últimos momentos de vida, en nuestra agonía, Dios siempre tendrá misericordia y nos dará la oportunidad del arrepentimiento. Para que entiendan esto, niñas y niños, quizás ustedes conocen cómo es una espiga de trigo. Bueno, yo creo que todos hemos visto una espiguita de trigo, porque en las escuelas a veces hasta les piden que lleven una. Pero ¿quién ha visto una cizaña? Mucha gente me dice, ay padre, yo no la he visto. Cuando vamos a Tierra Santa, allá hay mucha cizaña, sí, normal en los campos. Y yo corto una y le digo a la gente, mira lo que me encontré. Ay padre, una espiga de trigo. No, es una cizaña. ¿Se ve igualita? Efectivamente, la cizaña y la espiga de trigo son iguales cuando están empezando a crecer. Y solamente cuando ya el trigo ha madurado y está listo para la cosecha, se ve muy distinto de la cizaña, que no tiene ningún granito para comerse, no tiene ninguna bondad esta plantita, vamos a llamarle así. Por eso Cristo dice, hey, si ustedes empiezan a querer cortar la cizaña que se parece mucho al trigo, ¿qué van a hacer? Van a cortar la cizaña con el trigo y esto no es correcto. Para saber cuál es la plantita buena y cuál es la mala, hay que esperar hasta el tiempo de la cosecha. Y Cristo nos dice, ¿cómo saber que una persona es buena o mala? Hay que esperar hasta el final. Porque hay personas que a lo mejor eran muy buenas y se convirtieron en muy malas. Como Judas, que parecía un apóstol y se convirtió en un traidor. O podemos encontrar al revés, personas que a lo mejor eran de lo peor, como alguien catalogaba a María Magdalena y termina convertida en una santa. Muchas personas que llegaron a ser santos eran personas que todo el mundo decía, ¡ah, caray, qué terrible! Por eso, si Dios hubiera castigado a aquellas personas sin darles la oportunidad de conversión, hubiera cometido un error. Y Dios no quiere cometer, más bien no puede cometer errores. Por eso Dios dice, cada día tú me vas a estar diciendo si eres cizaña o si eres trigo. Y al final de tu vida se verá exactamente qué fuiste en la tierra. Solo hasta ese momento Dios nos juzgará y nos dará lo que merecemos, pero antes nos dará la oportunidad del arrepentimiento. Pero la pregunta, tú niña, niño, usted señor, usted señora,
¿cómo va a llegar hasta ese momento final? ¿Cómo vamos a llegar todos al momento final? Las parábolas de hoy, al hablarnos también de la levadura o de la pequeña semilla, nos hacen pensar en que todo lo bueno siempre comienza en forma muy pequeña, pero a veces, sin que pongamos mucha atención, eso bueno va creciendo y creciendo o fermentando la masa. Por eso, no debemos despreciar cualquier esfuerzo nuestro o el de los demás por ser mejores. Lo importante es la constancia y dejarlo que crezca. Pero también, atención, la pequeña semilla o la levadura nos recuerdan que también todo lo malo inicia en forma pequeña, casi imperceptible, como un pequeño tumor de cáncer en el cuerpo, pero no por pequeño que sea, el mal que entra en nuestra vida, evidentemente lo debemos descuidar. Esas pequeñas faltas de respeto a los demás, esas pequeñas groserías que surgen de nuestros labios, esas pequeñas irresponsabilidades o caídas en tentación, esos pequeños robos en la escuela, pueden ir creciendo si no les ponemos un alto. Por eso, niñas, niños, sus papás los corrigen, sus maestros los corrigen, la gente que los quiere los corrige. Y de la misma manera en que una caries, un pequeño tumor, un pequeño desorden en los triglicéridos o el colesterol, un pequeño descuido en el sobrepeso pueden llevar a situaciones peligrosas o a la muerte, también el mal moral y espiritual. Los pequeños pecaditos pueden ir creciendo y pueden llevarnos a la perdición, a perder a la pareja, a perder a la familia, a perder el orden en la sociedad, el respeto a la vida, etc. ¿Cómo empezó esta situación de tanto narcotráfico y tanta corrupción en un país? A través de alguien que empezó, vende droga, nadie te va a cachar. O al que cacharon, dio una mordidita y ya no lo metieron a la cárcel. O aquella persona que empezó a drogarse un poquito y después fue aumentando aquello. O aquellos políticos que al principio dijeron, no pasa nada si dejo pasar las cosas. Así empezaron las cosas negativas en cualquier parte de la historia y del mundo, cuando no se tiene cuidado. En cambio, nosotros podemos encontrar algo totalmente distinto. Un poco de lo bueno hace fermentar toda la masa. Esto nos hace pensar en que por muy poco que sea el mal o buen ejemplo, el mal o buen testimonio puede afectar profundamente a la familia y a la sociedad. Un ejemplo de esto lo encontramos en algunos santos que antes de su conversión era cizaña y conducían al mal, pero después de su cambio de vida se convirtieron en modelos de vida que nos animan a ser mejores cristianos. Hoy, para concluir, podríamos hacernos estas dos preguntas. ¿Estoy permitiendo que crezca más el bien o el mal en mí? ¿Soy más cizaña en este momento o más trigo? ¿Estoy influyendo en forma negativa o positiva en mi entorno? Y recordemos que todo bien o todo mal comienza como esta semilla de mostaza que en este momento les muestro. ¿La alcanzan a ver? No, porque es muy pequeñitita. De hecho, no tengo nada. Pero si la tuviera, ya en otra ocasión se las he enseñado, es pequeñita como un dulce de chochito, como decíamos nosotros. De tal manera que esta semilla es la educación que ustedes padres les dan a sus hijos y que se las dan, ¿por qué? Porque quieren verlos como grandes arbustos. Aunque ya los felicité, los quiero volver a felicitar a todos los que están terminando o van a terminar un ciclo escolar. Son como pequeñas plantitas, como pequeña semillita que sus papás están cuidando. Así que a seguir creciendo en los valores.